dejé que mi hermano y su esposa vivieran en mi departamento por meses. Luego, él difundió mentiras de que yo le estaba tirando la onda a su esposa. Así que mi mamá me exigió que les comprara una casa para arreglar el asunto. En lugar de eso, simplemente los eché a la calle. Yo, hombre, 28 años, siempre he sido el que arregla las cosas en mi familia, el responsable, el que tiene su vida en orden mientras todos los demás se dedican a hacer un desastre. Pero incluso los que arreglan las cosas tienen un punto de quiebre. Y vaya que yo llegué al mío. Antes de sumergirme en la explosión nuclear que fue el gran final, necesitan entender la dinámica tan jodida que creó toda esta situación. Mi mamá, Diana, me tuvo cuando tenía 19 años, y mi hermano, Santiago, llegó 3 años después. Nuestro papá se quedó cerca el tiempo suficiente para que yo tenga un par de recuerdos borrosos de él antes de que nos abandonara cuando yo tenía 5 años y Santi apenas 2. Desde el primer día, mamá dejó claro quién era su favorito. Tal vez fue porque Santi se parecía más a mi papá, o tal vez porque era el bebé. Pero fuera cual fuera la razón, el trato del hijo de oro era muy real. Cuando yo tenía 7 años, saqué puro 10 en mi boleta de calificaciones, excepto por un 8 o 5 en la clase de artes. Mamá solo frunció el ceño y me preguntó por qué no podía hacerlo mejor. Ese mismo año, Santi reprobó el kinder y ella le organizó una fiesta de no es tu culpa con helado y regalos. No es broma. Mamá trabajaba en 2 empleos para mantenernos a flote, pero aún así se las arreglaba para ir a todos los partidos de béisbol infantil de Santi. ¿Para mis finales del torneo de ajedrez? Lo siento, mijo, tengo que trabajar. Esto pasaba tan seguido que simplemente dejé de contarle sobre mis actividades. Para cuando llegué a la preparatoria, básicamente me estaba criando solo. Conseguí trabajo a los 15 años en un taller local de reparación de computadoras. Ahorré cada peso y tracé mi plan de escape. Mientras tanto, Santi reprobaba casi todas sus clases, pero como era la estrella del equipo de fútbol americano, a nadie le importaba. Mamá iba por su tercer marido en ese entonces, un tipo llamado Carlos, que era buena onda, pero sobre todo se mantenía al margen. Me mudé a los 18, me pagué una carrera técnica mientras trabajaba tiempo completo y luego me transferí a la Universidad Autónoma para sacar mi título en Ingeniería en Sistemas. 4 años de partirme la madre, viviendo a base de sopas Maruchan y trabajando turnos nocturnos. Pero lo logré. Sin ayuda de mi mamá, sin préstamos familiares, a pura garra. Santi, en cambio, consiguió una beca deportiva en una universidad patito, se la pasó de fiesta todo un semestre, perdió la beca y se regresó a vivir a casa de mi mamá. Para cuando yo tenía 24 años y una carrera sólida como ingeniero de redes, él tenía 21 y ya había pasado por 3 trabajos de sueldo mínimo diferentes, nunca durando más de unos cuantos meses en cada uno. Mamá se divorció de Carlos cuando yo tenía 22 años y se casó con un nuevo tipo un año después. Lo llamaré Paco. Paco la verdad es un buen tipo. Tiene su propia constructora, no se mete en problemas y trata de mantener la paz. Pero cuando se trata de mamá, digamos que él no es el que lleva los pantalones. Ella es la que manda, siempre lo ha hecho. Paco podrá quejarse de vez en cuando, pero al final del día, termina cediendo. Hace 2 años, Santi conoció a Valeria en una cantina de mala muerte. Ella era mesera y él se estaba gastando su última quincena en alcohol. Según la historia que él cuenta, fue amor a primera vista. Según la realidad que yo observé, eran 2 personas sin rumbo aferrándose el uno al otro porque nadie más los aguantaría. Valeria parecía agradable cuando la conocí. Callada, bonita, en ese estilo genérico con filtro de Instagram, y con una expresión permanente de venado encandilado. Ella también venía de una situación familiar de la fregada, el papá en la cárcel y la mamá con problemas de adicción. Así que entendí por qué se aferró a Santi. En su mundo, un güey que de vez en cuando conservaba un trabajo y no le pegaba, probablemente era un partidazo. Salieron durante exactamente 3 meses antes de casarse al vapor en Las Vegas. Sin planes, sin ahorros, sin trabajos, sin tener ni puta idea de la vida, solo pura buena vibra y promesas. Mamá lloró lágrimas de alegría, como si él acabara de ganar un premio Nobel. Yo les regalé una tarjeta de regalo de Walmart de $3,500 y mi sincero deseo de que me demostraran que estaba equivocado sobre su futuro.
Durante el primer año de su matrimonio, anduvieron rebotando entre la casa de mi mamá y el sillón de una amiga de Valeria. Santi trabajó como bartender unos meses, pero lo corrieron por regalarle tragos a sus amigos. Valeria tuvo unos trabajitos en internet vendiendo mallas deportivas en uno de esos esquemas piramidales, y siempre estaba a punto de pegar el gran salto. A pesar de estar en números rojos cada mes, yo mantuve mi distancia durante ese tiempo. Tenía mi propia vida, buen trabajo, un departamento decente, responsabilidades reales de adulto. Los veía en la típica cena familiar ocasional, donde Santi presumía su más reciente idea de negocios, vender tenis personalizados, abrir un canal de YouTube, remodelar casas sin dinero para el enganche. Todo mientras mamá sentía como si él fuera el próximo Elon Musk. Luego llegó el día que eventualmente me llevaría a mi historia de origen como villano. Era un martes por la tarde en noviembre. Acababa de llegar a casa después de 10 horas de trabajo, me quité los zapatos y estaba a punto de pedir comida tailandesa cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, así que me asomé por la mirilla. Ahí estaban Santi y Valeria, luciendo como si los acabara de agarrar la lluvia, a pesar de que era una noche despejada. Santi tenía esa sonrisa forzada que yo conocía demasiado bien. Esa sonrisa de necesito algo, pero voy a actuar como si nada. Suspiré y abrí la puerta. ¿Qué onda, carnal?, exclamó Santi, abriendo los brazos como si fuéramos hermanos perdidos reencontrándose después de años. Nos habíamos visto en la cena de cumpleaños de mamá hacía 3 semanas. Te ves bien, güey. Te están funcionando esos batidos de proteína. Yo no había cambiado mi dieta ni mi rutina de ejercicio en años. Esta era la clásica movida de Santi, siempre empezar con adulación. ¿Qué onda, Santi?, pregunté, sin invitarlos a pasar todavía. ¿Todo bien? Valeria estaba un poco detrás de él, agarrando su bolsa con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Me dedicó una sonrisa débil, pero no dijo nada. Sí, todo excelente, dijo Santi, balanceándose sobre los talones. Oye, escucha. Andábamos por el rumbo y pensamos en pasar a saludar para ponernos al corriente. Ya hace mucho que no convivimos. Sabes que vivimos en extremos opuestos de la ciudad, señalé. Y son las 8:30 de un martes. Su sonrisa flaqueó un poco. Bueno, sí, pero... ¿podemos pasar un segundo? Hace algo de frío acá afuera. Estábamos a 18 grados, pero me hice a un lado y los dejé entrar. Mi departamento no era nada lujoso, 2 recámaras, sala de estar abierta, comedor, una cocina decente, pero estaba limpio, estaba pagado y era mío. Vi cómo los ojos de Valeria se abrían un poco mientras entraban, asimilando la pantallota enorme, mi equipo de videojuegos y los muebles que realmente combinaban. Bonito lugar, carnal, dijo Santi de inmediato, dejándose caer en mi sillón. La estás armando en grande, ¿eh? Solo asentí y me senté en el sillón de enfrente. A ver, ¿qué está pasando realmente esta vez? Santi y Valeria intercambiaron una mirada. Luego, Santi se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y puso cara seria. Ok, esta es la cosa. Estamos en una situación un poco difícil ahorita. El departamento donde nos estábamos quedando tuvo algunos problemas. ¿Problemas?, levanté una ceja. Sí, como moho negro. Súper peligroso. El rentero se portó como un completo imbécil, aparte. No quiso arreglar nada. Y luego, de la nada, nos quiso subir la renta como $3,500. Yo sabía que eso era pura mentira, Santi había estado de arrimado en casa de mi mamá los últimos 3 meses. Pero dejé que siguiera cavando su propia tumba. Íbamos a ir con mamá. Pero ya sabes lo apretado que está ahí con el hijo de Paco de visita, continuó. Otra mentira. El hijo de Paco vivía en Monterrey y venía si acaso 2 veces al año. Así que, básicamente, dijo Santi, estirando el brazo para agarrar la mano de Valeria, nos preguntábamos si podíamos quedarnos aquí solo por un par de semanas en lo que encontramos un lugar nuevo. Los dos estamos buscando chamba. Tenemos unas opciones muy prometedoras. Miré a Valeria, que no había dicho una sola palabra en todo este tiempo. ¿Es cierto eso, Valeria? ¿Opciones prometedoras de trabajo?
Ella asintió rápidamente. Sí, mañana tengo una entrevista en la plaza, para el mostrador de maquillaje. Al menos ella sonaba sincera. Debí haber dicho que no. Cada parte racional de mi cerebro me estaba gritando, ¡ni madres! Pero hay una programación bien jodida que se te mete cuando creces siempre escuchando que tienes que cuidar a tu hermanito y ser el responsable. Incluso cuando te liberas, esos ganchos siguen enterrados en alguna parte. Además, cometí el clásico error de pensar, ¿qué tan malas podrían ser un par de semanas? Está bien, dije finalmente. Pueden usar la recámara de visitas por 2 semanas, pero vamos a tener reglas básicas. Santi dio un salto y me dio un abrazo de hermanos. Eres el mejor, güey. En serio, ni siquiera vas a notar que estamos aquí, y te vamos a ayudar en todo. Cocinar, limpiar, lo que necesites. Les dejé claras mis reglas, nada de fiestas, silencio después de las 10 de la noche porque me levanto temprano para ir a trabajar, limpiar lo que ensuciaran, y buscar trabajo y un departamento activamente. Aceptaron todo con entusiasmo, actuando como si les acabara de regalar el boleto ganador de la lotería en lugar de hospitalidad básica con condiciones. Esa noche, mientras los escuchaba susurrar y reírse en el cuarto de visitas e intentaba dormir, sentí un nudo en el estómago, pero lo ignoré. 2 semanas. Podía soportar cualquier cosa por 2 semanas. Los primeros días no estuvieron mal. Se mantuvieron al margen, fueron razonablemente callados e incluso lavaron los platos después de usarlos. Santi se pasaba horas en su celular, supuestamente aplicando a trabajos. Valeria sí fue a la entrevista en la plaza, pero no le dieron el puesto. Parecía genuinamente decepcionada. Para el final de la primera semana, empezaron a aparecer pequeñas grietas. El baño siempre quedaba empapado después de que lo usaban. Empezaron a aparecer latas vacías de refresco entre los cojines del sillón. Mi cuenta del súper de repente se fue al doble. Aún así, traté de llevarla tranquilo. Le están echando ganas, me decía a mí mismo. Roma no se hizo en un día. Llegó el fin de semana y mencioné que iría a casa de un amigo a ver el partido. Santi de inmediato se invitó solo. No, güey. Solo somos David y unos compañeros del trabajo, le dije. Pues a mí me gusta el fútbol y me gustaría conocer a tus amigos. Tenía esa misma sonrisa forzada. Tal vez en otra ocasión, respondí, agarrando mis llaves. Al salir, alcancé a ver la cara de Santi por un segundo. Parecía emputado. Muy emputado. Pero cuando vio que lo miraba, la sonrisa volvió a aparecer de golpe. No hay bronca, carnal. Más tiempo para que mi mujercita y yo busquemos departamentos en internet. Cuando regresé a casa esa noche, mi departamento olía a mota. Había cajas vacías de pizza apiladas en la barra de la cocina, y Santi y Valeria estaban desmayados en el sillón, con Netflix preguntando si aún seguían viendo. Los desperté y les señalé el desastre. Santi todavía tuvo el descaro de verse molesto. Relájate. Mañana limpiamos, murmuró, y luego se fue tambaleando al cuarto de visitas con Valeria detrás de él. El desastre seguía ahí cuando me fui a trabajar a la mañana siguiente. Pasaron las 2 semanas. Ni una mención de mudarse. Cuando saqué el tema, Santi ya tenía lista una nueva excusa. Güey, el mercado inmobiliario está de locos ahorita. Todo está carísimo o son pocilgas, pero ya tengo el contacto de unos departamentos muy chingones. Solo estoy esperando a que me respondan. Yo estaba escéptico, pero les di otra semana. Esa semana se convirtió en 2. Para cuando cumplieron un mes, ya se habían instalado por completo. Sus porquerías estaban por todas partes, zapatos en la entrada, maquillaje en el lavabo del baño, botanas regadas en cada alacena. Mi casa ya no se sentía mía. Una noche, llegué y me encontré con que estaban haciendo una pequeña reunión. Había 5 personas que yo no conocía, fumando en mi sala y comiéndose mis botanas. ¿Quiénes son estas personas?, le pregunté a Santi en la cocina. Solo unos amigos del viejo barrio, dijo como si nada. No te preocupes, son chidos. Me vale madre si son el Dalai Lama. Sácalos de mi departamento. Santi me miró sorprendido. Carnal, apenas son las 9:30.
No seas ese tipo de güey. Absolutamente soy ese tipo de güey. Esta es mi casa y yo no estuve de acuerdo con esto. Puso los ojos en blanco, pero les dijo a todos que se fueran. Mientras salían, un cabrón me pintó el dedo por la espalda. Lo vi en el reflejo de la pantalla de la tele. Después de que se fueron, Santi y yo tuvimos nuestra primera pelea de verdad. Me avergonzaste frente a mis amigos, me dijo, caminando de un lado a otro en la sala. Metiste extraños a mi casa sin preguntar, le contesté. Y se están comiendo las botanas que yo pagué. Hablando de eso, ¿cuándo piensas aportar algo a esta situación? Somos familia. Se supone que debes ayudar a la familia cuando están hundidos. Hundidos implica que estás tratando de levantarte. ¿Qué chingados has estado haciendo el último mes? Empezó a soltar un rollo sobre la economía y lo difícil que era para la gente de nuestra edad. Lo interrumpí. Mañana, los dos van a buscar trabajo. Cualquier trabajo, en un Oxxo, en Walmart, donde sea. Me vale madre. Y me vas a pagar $7,000 de renta empezando la próxima semana. $7,000, tartamudeó. Eso es un robo. Mi renta es de $24,000 más servicios. Se las estoy dejando regalada. Se fue furioso a la recámara de visitas, azotando la puerta como un adolescente. Lo escuché quejándose con Valeria sobre lo egoísta que yo era. A la mañana siguiente, encontré un billete de $500 doblado en la cocina con una nota que decía, por las botanas. Perdón por lo de anoche. Estaba tratando de comprar mi perdón con mi propio dinero. Clásico movimiento de Santi. Para la quinta semana, yo estaba empezando a volverme loco. Seguían sin conseguir trabajo, aunque Valeria al menos había ido a algunas entrevistas. Santi siempre tenía una excusa, la página de internet de la solicitud fallaba, el gerente no estaba cuando fue a dejar el currículum, estaba esperando la llamada de un contacto. Hasta que un día, mientras yo me preparaba un café en la cocina, Santi se me acercó con cara de perro regañado. Oye, hermano, ¿me prestas tu carro hoy? Tengo una entrevista al otro lado de la ciudad. Levanté las cejas. ¿Una entrevista real? ¿En dónde? Es una empresa de tecnología que va empezando. Cosas de redes, justo lo mío. Santi no sabía la diferencia entre un puerto USB y la entrada de los audífonos. Pero bueno. Cosas de tecnología. ¿Cómo se llama la empresa?, pregunté. ¿Titubeó? Soluciones dinámicas en tecnología. Un lugar súper innovador. Una búsqueda rápida en Google desde mi celular demostró que no existía ninguna empresa con ese nombre en nuestra ciudad. Inténtalo de nuevo, le dije. Dejó de fingir. Bueno, ya. Necesito el carro para ver a un güey sobre una posible oportunidad. Podría dejar buen dinero. ¿Qué tipo de oportunidad?, pregunté. Cosas de negocios. No lo entenderías. Traducción, alguna movida turbia o chingaderas que probablemente harían que lo arrestaran. No hay carro, le dije firmemente. Esto se convirtió en una batalla diaria. Necesitaban mi carro para entrevistas, para ir al súper, para visitar amigos. Yo siempre decía que no, principalmente porque lo necesitaba para ir al trabajo, pero también porque no confiaba en que no lo fueran a chocar. Después de una discusión particularmente fuerte donde Santi me acusó de sabotear su búsqueda de empleo por no darles transporte, tomé una decisión de la que me arrepentiría profundamente. Les compré un carro. No un carro nuevo, obviamente, un Honda Civic 2008 usado, con 225,000 kilómetros. Me costó $60,000, pero era confiable, no gastaba mucha gasolina y los llevaría a esas supuestas entrevistas de trabajo. Cuando le di las llaves a Santi, parecía que le había regalado un Ferrari. Literalmente saltó de emoción. Güey, eres el mejor. No puedo creer que hayas hecho esto. Por primera vez en semanas, me sentí bien de ayudarlos. Tal vez este sería el punto de inflexión. Con el tema del transporte resuelto, por fin podrían conseguir trabajo, ahorrar dinero y largarse a la chingada. Si usaron el carro.
para ir a la plaza, visitar a sus amigos y hacer viajecitos a la playa. Ni una sola vez llegó alguno a la casa a decir, buenas noticias, conseguí trabajo. Cuando revisé el kilometraje después de 2 semanas, le habían metido más de 1,450 kilómetros. Cuando le pregunté por qué habían manejado tanto sin ningún trabajo que lo justificara, Santi solo se encogió de hombros y dijo que estaban haciendo networking. En este punto me di cuenta de que me habían vuelto a ver la cara. El carro no era un paso hacia la independencia, era solo otro regalo. Pero poco sabía que darles ruedas los llevaría a algo mucho más retorcido que la simple explotación financiera. Porque alrededor de los 3 meses, las cosas se pusieron raras. Empecé a notar que Santi me observaba cada vez que yo interactuaba con Valeria. Al principio eran solo miraditas, pero rápidamente se volvió más obvio. Una noche, le pregunté a Valeria si quería café mientras yo me preparaba uno. Antes de que ella pudiera responder, Santi saltó. Ella no toma café tan tarde. Le quita el sueño. Miré a Valeria. ¿Tomaste café después de la cena en casa de mamá el mes pasado? Abrió la boca para responder, pero Santi la volvió a interrumpir. Está intentando dejarlo. La cafeína la pone ansiosa. Lo raro fue escalando a partir de ahí. Si yo estaba en la cocina cuando Valeria entraba, Santi aparecía de la nada. Si yo estaba viendo la tele y Valeria se sentaba en el otro extremo del sillón, Santi se metía entre nosotros o la llamaba para hacer algo importante. Un día, llegué del trabajo y encontré a Valeria sola en la cocina. Se estaba preparando un sándwich y pareció sobresaltarse cuando entré. Hola, le dije, agarrando un agua del refri. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo? Se relajó un poco. No muy bien. Tuve una entrevista por teléfono para un puesto de recepcionista, pero querían a alguien con más experiencia. Sigue intentando. Algo saldrá. Platicamos unos minutos sobre cosas normales, una serie que estaba viendo, el clima. Nada remotamente personal ni inapropiado. Entonces entró Santi y la vibra cambió por completo. Sus ojos iban de un lado a otro entre nosotros. Me lanzó esa mirada que yo no entendía y de inmediato se acercó a Valeria, pasándole el brazo por la cintura. ¿De qué están hablando?, preguntó, con un tono casual pero con un lenguaje corporal tenso. Nada, poniéndonos al día, dije. Valeria me contaba de su búsqueda de trabajo. Sí. Ella debería contarme esas cosas a mí primero. Valeria miró al piso. Yo solo negué con la cabeza y me fui de la cocina. Más tarde esa noche, los escuché discutiendo en su cuarto. Vi cómo lo estabas mirando, dijo Santi, con la voz baja pero intensa. ¿Es en serio? Es tu hermano, respondió Valeria, sonando harta. Sí, y siempre está buscando pretextos para hablar contigo cuando yo no estoy. Me preguntó por mi búsqueda de trabajo. Eso es todo. Veo cómo te mira. Y veo cómo actúas diferente cuando él está cerca. Sus voces bajaron después de eso, pero había escuchado suficiente. Esto era una locura. Yo no le estaba tirando la onda a su esposa. Apenas si hablaba con ellos, y cuando lo hacía era para preguntar cuándo iban a empezar a ayudar en la casa. Me sentía tan sofocado con solo tenerlos cerca que no tenía energía para coquetear con nadie. O sea, carnal, no me chingues. La paranoia no era solo sobre Valeria. Santi empezó a reacomodar mis muebles sin preguntar. Movió mi tele a un mejor ángulo, invadió mi escritorio para armar su set de videojuegos. Cuando le reclamé, solo se encogió de hombros y dijo, nosotros también vivimos aquí, hermano. No, se están quedando aquí temporalmente. Hay una puta gran diferencia. La paranoia escaló. Si Valeria y yo estábamos en la misma habitación por más de 2 minutos, Santi aparecía de la nada. Empezó a entrar por accidente, cuando yo estaba en el baño o cambiándome. Una vez lo caché revisando mi celular mientras yo me bañaba. Cuando lo confronté, solo sonrió de lado y dijo, solo me aseguro de que no le mandes mensajes inapropiados a mi esposa. Le solté una carcajada en la cara. Güey, necesitas ayuda. Yo sé lo que veo, me contestó de vuelta. ¿Crees que no me doy cuenta de cómo la miras? Solo me di la media vuelta y me fui.
Digo, ¿qué se le puede responder a ese nivel de delirio? Como sea, lo que de verdad me emputó fue que, para el 5.º mes, mis ahorros se estaban yendo a pique. Mis gastos mensuales casi se habían duplicado. Yo estaba pagando toda la renta, los servicios, la comida para 3 personas, el seguro de su carro y la gasolina. Siempre estaban a punto de pagarme cualquier tontería que necesitaran, cargadores nuevos, ropa para entrevistas, etc. Además, mi horario de sueño estaba hecho un asco. Se quedaban despiertos hasta tarde todas las noches viendo la tele a todo volumen o jugando videojuegos. Si les pedía que le bajaran, actuaban como si yo fuera el exagerado. Apenas es la medianoche, decía Santi. Nadie se duerme tan temprano. La gente que tiene que ir a trabajar a las 7 de la mañana sí lo hace. Empecé a documentar todo. Cada peso gastado, cada promesa rota, cada discusión a medianoche. No sé exactamente por qué. Tal vez necesitaba probarme a mí mismo que no estaba loco por estar harto. Una noche, entré y encontré a Santi jugando en mi PS5, la consola que claramente le había dicho que no tocara, y sirviéndose de una botella de whisky que yo había estado guardando. Ni siquiera se inmutó cuando le reclamé, solo actuó como si no fuera la gran cosa. Cuando le recordé que estaba prohibido tocar mis cosas, me miró como si yo fuera el problema, y aprovechó para lanzarme la indirecta de que yo era un amargado y que por eso no tenía novia. Esa sí me dolió. Había estado saliendo con alguien cuando recién se mudaron, pero dejó de venir a la casa porque, en sus propias palabras, mi hermano le daba vibras raras, creeps. Le dije que soltara la consola y tal vez se dio cuenta de que se había pasado de la raya, porque esta vez sí me dio el control. Dijo que también me repondría el whisky. Nunca lo hizo. Al día siguiente, le puse candado a la puerta de mi recámara, no solo para proteger mis cosas, sino porque ya estaba empezando a sentirme inseguro en mi propia casa. Por la forma en la que Santi me miraba a veces, esa mezcla de resentimiento y sospecha, me hizo pensar que era capaz de hacer una estupidez. Después de 6 meses de puras chingaderas, llegué a mi límite. Mis ahorros estaban agotados, no dormía bien, y este par de parásitos no mostraban ni una gota de agradecimiento. Y entonces recibí una llamada de mi mamá, Diana. Para ponerlos en contexto, cuando Santi necesitó un lugar por primera vez, llamé a mamá para ver si podían quedarse con ella. Tiene una casa enorme de 4 recámaras con espacio de sobra. Mamá lo descartó de inmediato. No hay espacio, dijo. Total mentira. Tenía 2 recámaras vacías. La verdadera razón era que no quería gastar su dinero manteniéndolos. Pero, de alguna manera, estaba perfectamente bien que yo lo hiciera. Así que mamá me llama, toda alterada. Tenemos que hablar. ¿Puedo ir a tu casa? Llega, se sienta en mi sillón, se toma mi café y todavía tiene el descaro de empezar a darme sermones. Santi me contó lo que está pasando, dijo con cara de desaprobación. Levanté una ceja. Ah, sí. ¿Y qué es eso? No te hagas el tonto. Me dijo que le has estado tirando la onda a Valeria a sus espaldas. Literalmente solté una carcajada. ¿Me estás jodiendo en este momento? Esto no es gracioso. Estás destruyendo su matrimonio. Me le quedé viendo, esperando a que se riera o algo, pero se mantuvo firme. Creo que la mejor solución es que los ayudes a conseguir su propio lugar. Cómprales una casa. ¿Que les compre una qué? Una casa. Necesitan su propio espacio, lejos de las tentaciones. Ahí fue cuando me cayó el 20. En su mente, yo era el malo del cuento. Yo debía recompensar a mi hermano parásito y paranoico comprándole una casa, solo porque inventó mamadas sobre mí tirándole la onda a su esposa, a pesar de que él y Valeria habían aportado exactamente 0 pesos a su propia supervivencia durante medio año. Sonreí. Esa sonrisa tranquila que la gente que me conoce sabe que significa que estoy a punto de estallar nivel nuclear. ¿Sabes qué? Tienes razón. Esta situación ya no está funcionando. Mamá pareció aliviada. Entonces, ¿los vas a ayudar con el enganche para una? No, tengo una mejor solución. Me pasé esa noche planeando. Primero, llamé a mi casero y le expliqué que tenía unos huéspedes indeseados que no se querían ir.
Me aseguró que, como no estaban en el contrato, yo era el inquilino principal, nunca recibían correo ahí y nunca habían pagado renta, estaba en todo mi derecho de sacarlos. Luego, instalé cámaras de seguridad en las áreas comunes del departamento. Nada en los baños ni en las recámaras, obviamente, pero la sala, la cocina y el pasillo quedaron monitoreados por si las cosas se ponían feas. Finalmente, pedí el día libre en el trabajo. No iba a hacer esto a medias. 7 de la mañana en punto. Entré marchando a su cuarto, prendí la luz y les dije, levántense, empiecen a empacar. Estaban adormilados y confundidos. ¿Qué está pasando?, murmuró Santi. ¿Se van? A casa de mamá, dije. Los dos se rieron, pensando que les estaba jugando una broma. Cuando se dieron cuenta de que iba muy en serio, Santi se puso a la defensiva. No podemos nomás irnos. ¿En dónde nos vamos a quedar? Ya te dije. Con mamá. Ella no nos quiere ahí, se quejó. Ese no es mi problema, le contesté. Tal vez pídele que te compre una casa. Sonreí dulcemente. A Santi se le cayó la cara. ¿Qué? Oh, ¿no te contó de nuestra plática? Qué interesante. Valeria los miró confundida. ¿De qué está hablando, Santi? De nada, le cortó, y luego se dirigió a mí. Mira, solo necesitamos un poco más de tiempo. El tiempo se acabó. Ah, y por cierto. Ya sé sobre el cuentito que andas esparciendo. Muy creativo, hermanito. Trató de hacerse el rudo, inflando el pecho como si fuera a hacerme algo. Yo solo me recargué en el marco de la puerta, sin inmutarme. Tócame y haré que te arresten por agresión. Luego podrás explicarle a los policías por qué estás viviendo aquí de a gratis y contándoles mentiras sobre mí. Tenemos derechos, me gritó. No puedes simplemente corrernos. De hecho, si puedo. No son inquilinos. Son invitados. He invitados indeseables a estas alturas. Voy a llamar a mamá, me amenazó. Por favor, hazlo. Ponla en altavoz. Me encantaría continuar nuestra conversación de ayer. Eso le cerró la boca. Sabía que, fuera cual fuera la mentira que le había contado a ella, la historia completa iba a salir a la luz si ella se metía ahorita. Valeria empezó a llorar, lo cual casi me hace sentir mal. Pero luego recordé cómo nunca, ni una sola vez, enfrentó a Santi. Nunca le reclamó por sus chingaderas. Nunca aportó nada significativo a la casa. Tienen hasta el mediodía, dije. Cualquier cosa que dejen será donada o a la basura. Para el mediodía, todas sus porquerías estaban amontonadas en el carro que les compré. Y manejamos directo a casa de mi mamá. Todo el camino, fueron en el asiento de atrás sin decir una palabra. Santi intentó una última negociación cuando íbamos llegando a la colonia de mamá. Mira. Perdón por lo de, ya sabes, lo de Valeria. A veces me pongo paranoico. ¿Podemos arreglar esto? No hay nada que arreglar, respondí. Tú mismo te hiciste la cama, ahora acuéstate en ella, en la casa de tu mamá. Cuando llegamos a casa de mamá, me estacioné en la entrada y apagué el carro. Ya me paso a retirar, fuga, dije. Santi se cruzó de brazos. Ella no nos va a dejar quedarnos aquí. Me encogí de hombros. La familia ayuda a la familia, ¿no? ¿No es eso lo que has estado diciendo los últimos 6 meses mientras te comías mi comida y me acusabas de querer acostarme con tu esposa? Valeria se puso pálida. Dijo, ¿qué? Levanté las cejas. Oh, tampoco sabía sobre eso. Vaya, la comunicación en su matrimonio es una verdadera joya. Saqué sus maletas de la cajuela, las puse en la puerta principal y toqué el timbre. Mamá abrió, vio el equipaje y me miró confundida. ¿Qué está pasando?, preguntó. Sonreí de oreja a oreja. Necesitan dónde vivir. Tú dijiste que la familia siempre debe darse la mano, ¿verdad? Además, de esta manera, Valeria estará a salvo de mis instintos depredadores, y le guiñé un ojo a mamá. Santi y Valeria dieron un paso al frente, tratando de verse lo más patéticos posible. Mamá, por favor,
empezó Santi. No, lo interrumpió mamá, cortándolo a mitad de la frase. Él se vio sorprendido. ¿A qué te refieres con que no? Me refiero a lo que dije. No se van a mudar aquí. Valeria se movió incómoda. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Mamá suspiró como si yo fuera el que estaba causando los problemas. Mateo, llévatelos a tu casa. No se pueden quedar aquí. Me eché a reír. Eso no va a pasar. Ya no son mi problema. Son el tuyo. En ese punto, yo estaba listo para cualquier cosa, excepto para lo que realmente pasó. Fue ahí cuando mi padrastro, Paco, apareció detrás de mi mamá. Echó un vistazo a las maletas, luego a ella, y luego a mí. ¿Por qué no se pueden quedar?, preguntó. Todos nos congelamos. Mamá volteó a verlo, en shock. ¿Qué? Son tus hijos, le dijo. Tenemos el espacio. Que se muden. Mamá parecía a punto de explotar. Paco, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, la interrumpió. Mateo los ha estado manteniendo durante 6 meses. Es hora de que nosotros hagamos nuestra parte. Nunca había visto a mi madre tan encabronada. Me fulminó con la mirada, luego a mi hermano, luego de vuelta a Paco. No trabajan. Son unos flojos. Se la pasan sentados todo el día y no aportan nada, siseó ella. Sonreí con malicia. Eso suena bastante familiar, ¿no crees? Ah, ¿y Santi te contó sobre su pequeño delirio de que le estoy tratando de robar a su esposa? Tal vez quieras echarle un ojo a eso. Paco levantó las cejas. ¿Qué? Santi se puso rojo. Él está torciendo las cosas. Por favor, lo interrumpí. Cuéntale a Paco lo que le dijiste a mamá sobre cómo supuestamente yo le andaba tirando la onda a Valeria. Ándale. Valeria miró a Santi sin poder creerlo. ¿En serio le dijiste eso a tu mamá? Paco se dirigió a Santi. Ustedes dos se pueden quedar aquí, pero solo si ambos consiguen trabajo de inmediato. Y suena a que tal vez necesites un poco de terapia también, muchacho. Santi se veía furioso. Valeria solo se veía avergonzada. Mamá prácticamente temblaba de coraje. Revisé mi reloj. Bueno, esto ha sido súper divertido, pero tengo cosas que hacer. Ya saben, como trabajar para pagar mi propia casa. Cuando me di la vuelta para irme, mamá me agarró del brazo. No puedes simplemente darle la espalda a esto. Le quité la mano calmadamente. De hecho, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Estoy harto. ¿A qué te refieres con que estás harto?, exigió. Me refiero a que terminé con todos ustedes. Santi, que me exprimió durante medio año y luego inventó mentiras asquerosas sobre mí. Valeria, que nunca, ni una sola vez lo confrontó, ni aportó nada. ¿Y tú? Que le solapaste todo y luego tuviste la maldita audacia de sugerir que yo les comprara una casa. Paco miró a mi mamá. ¿Qué hiciste qué? Mamá tartamudeó. Yo no quise decir. Ahórratelo, la interrumpí. A partir de este momento, ninguno de ustedes existe para mí. No llamen. No manden mensajes. No se aparezcan en mi casa. Terminamos. Santi dio un paso al frente. Ándale, carnal. ¿No hablas en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida, le dije con una sonrisa. Suerte con su nueva situación de vivienda. Y Valeria. Tal vez quieras replantearte con quién te casaste. Los delirios de persecución no suelen mejorar con el tiempo. Mamá ya casi estaba llorando. Estás destruyendo esta familia. Me eché a reír. Qué ironía viniendo de ti. Esta familia estaba rota desde mucho antes de hoy. Yo solo, por fin, me estoy alejando de los escombros. Paco suspiró. Mateo, tal vez cuando las cosas se enfríen. No. No hay periodo de enfriamiento. No hay segundas oportunidades. No habrá reconciliación en el futuro. Ya no voy a jugar a esto. Los miré a cada uno por última vez.
¿Suerte? Me subí a mi carro y me fui sin mirar atrás. Mi teléfono empezó a sonar y vibrar de inmediato, pero ni siquiera lo miré. Cuando llegué a mi casa, bloqueé todos sus números y los eliminé de todas mis redes sociales. Luego me serví un trago y me senté en la tranquilidad de mi departamento. Esa noche por fin dormí bien de verdad. Sin tensiones, sin arrimados drenando mi cartera, y sin nadie lanzándome acusaciones de la nada. Solo paz y tranquilidad. Finalmente, pasé el día siguiente limpiando a fondo mi departamento. Fue casi terapéutico lavar cada rastro de ellos de mi espacio. Cambié las cerraduras con el permiso de mi casero, regresé los muebles a como a mí me gustaban y me pedí una cena muy buena para celebrar mi nueva libertad. El cuarto de visitas, que ahora por fin volvía a ser cuarto de visitas, recibió una remodelación completa. Lo convertí en una oficina y cuarto de videojuegos, algo que siempre había querido hacer, pero que no había podido mientras los parásitos lo estaban ocupando. Cada vez que pasaba por ese cuarto y veía mis cosas ahí en lugar de su desorden, sentía una pequeña oleada de satisfacción. Por supuesto, la paz no duró mucho. Los mandaderos metiches empezaron a llegar en cuestión de días. Ahí vino la ola de mensajes y llamadas de números desconocidos. Mamá y Santi usando los teléfonos de otras personas para evadir mis bloqueos. También los bloqueé a ellos. Luego vinieron los mensajes en redes sociales de familiares lejanos y amigos de la preparatoria con los que no había hablado en años. Tu mamá está muy preocupada por ti, güey. Santi dice que estás teniendo una crisis mental. La familia es todo, deberían tratar de arreglar las cosas. Esta gente no tenía ni idea de lo que había estado pasando, pero de repente eran terapeutas familiares con opiniones sobre mis decisiones de vida. Los ignoraba o les mandaba un simple métete en tus propios asuntos antes de bloquearlos también. El intento más divertido fue cuando la hermana de mi mamá, la tía Karen, sí, de hecho se llama Karen. Y sí, le hace todo el honor a su nombre, se apareció en mi trabajo. Trató de acorralarme en el estacionamiento dándome el sermón de que la sangre llama, la familia es primero y de que yo debía ser la persona más madura. Yo solo me reí y le dije, llevo 27 años siendo el maduro. Ya me retiré de ese puesto. Luego me subí a mi carro y la dejé ahí parada. Mis compañeros de trabajo notaron el cambio en mí casi de inmediato. Uno de ellos, David, me comentó que me veía más ligero de alguna forma. Yo no me había dado cuenta de cuánto me estaba pesando esa situación hasta que desapareció. Como 3 semanas después de haber cortado lazos, recibí una llamada de un número que no conocía. Normalmente la habría ignorado, pero algo hizo que contestara. Mateo, soy Paco. No cuelgues. Casi le cuelgo, pero algo me detuvo. ¿Qué quieres, Paco? Solo para que sepas, no llamo en nombre de tu mamá o tu hermano. Suspiré. ¿Tienes 5 minutos? Duraron exactamente 3 semanas en nuestra casa, soltó sin rodeos. Tu mamá los corrió. No pude evitar soltar una carcajada. A ver, déjame adivinar. Santi no consiguió chamba, hicieron un desmadre en la casa, y te acusó de que le traías ganas a Valeria. Paco se quedó en silencio un momento. ¿Cómo supiste? Porque es exactamente lo que me hicieron a mí. Ese tema de la paranoia es un patrón en él. Sí, bueno. La cosa se puso fea. De hecho intentó golpearme cuando le dije que empezara a aportar o que se largara. Tu mamá se puso de su lado al principio. Pero incluso ella tuvo que admitir que se le salió de las manos. Ahora se están quedando en uno de esos moteles de larga estancia. Tu mamá se los está pagando. ¿Y me estás contando esto por qué? Porque tenías razón en todo. Y quería que lo supieras. Ya me di cuenta. Aprecié la honestidad de Paco, pero no cambiaba nada. Gracias por la actualización, pero mi decisión sigue en pie. Ya terminé con todos ellos. Lo respeto, dijo Paco. Pero hay una cosa más que debes saber. Tu mamá me ha estado llamando sin parar, preguntándome si ya se te pasó el berrinche y si los vas a ayudar otra vez. Se le está acabando el dinero para mantenerlos. Negué con la cabeza, aunque él no me pudiera ver. No es mi problema. Lo sé. Le dije lo mismo. Mira,
no te estoy pidiendo que los vuelvas a dejar entrar en tu vida. Dios sabe que yo no lo haría si estuviera en tu lugar. Solo pensé que merecías conocer el panorama completo. Te lo agradezco, Paco. De hecho, eres el único decente en esa casa. Sí, bueno. Estos días ya hasta estoy cuestionando mis propias decisiones, dijo con una risa seca. Terminamos la llamada en buenos términos. No desbloqueé a mi mamá ni a Santi, pero sí guardé el número de Paco por si acaso. Después de eso, me dediqué a mis asuntos, intentando vivir mi vida lejos de su drama. Pero hace como un mes, me topé a Valeria mientras hacía el súper. Estaba trabajando en la caja registradora, luciendo completamente exhausta. Intercambiamos algunas palabras incómodas, la típica plática superficial cargada de tensión. Se le escapó decir que ya no estaban en el motel. Mi mamá les había cortado la ayuda financiera y ahora estaban viviendo en la cochera de alguien. Me pidió perdón, con los ojos llorosos, admitiendo que debió haber dicho algo sobre la manera en que me trataron. No ahondé en el tema. Le pregunté si seguía con Santi. Me dijo que sí. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Antes de irme, me advirtió que Santi estaba allá afuera y me preguntó si me podía quedar haciendo tiempo un rato. Yo no quería drama, pero tampoco me iba a esconder, así que salí. Efectivamente, Santi estaba recargado en mi carro como si estuviera audicionando para una película de venganza de bajo presupuesto. Empezó haciéndose el casual, falso, e intentó manipularme haciéndome sentir culpa por lo fría que era la cochera y como el sueldo de Valeria apenas les alcanzaba para vivir. Le dije que tal vez ya era hora de que él consiguiera trabajo. Ahí fue cuando su cara cambió. Siempre has sido un imbécil arrogante, creyéndote mejor que todos los demás. Mamá tiene razón sobre ti. Nunca te importamos, solo te importas tú mismo. Me eché a reír y le dije, si solo me importara yo mismo, no los habría dejado vivir gratis en mi casa ni les habría comprado un carro. Dijo que el carro era una chatarra. Le recordé que todavía lo seguía manejando. Se quedó callado, con los puños apretados, probablemente debatiendo si soltarme un golpe. En lugar de eso, murmuró una amenaza dramática diciendo que me iba a arrepentir de esto, cuando mamá ya no estuviera. Le dije que de lo único que me arrepentía era de no haberlo corrido antes, y le advertí que se alejara antes de que llamara a seguridad. Por fin se movió, pero no sin antes escupir cerca de mis pies, con clase hasta el amargo final. Mientras me iba manejando, lo alcancé a ver por el espejo retrovisor, todavía ahí parado, viéndose amargado y perdido. No sentí culpa, sino tal vez decepción. Las cosas pudieron haber sido diferentes, pero él se encargó de que no lo fueran. Y sí, han pasado 6 meses desde que corté lazos, y mi vida ha dado un giro de 180 grados. Sin la fuga de dinero que representaba mantener a 2 adultos, he logrado ahorrar lo suficiente para dar el enganche de un condominio. Es más pequeño que mi viejo departamento, pero está en una mejor zona, y lo más importante, es mío. También empecé a salir de nuevo con alguien. Su nombre es Elena, y es todo lo que Valeria no era. Independiente, ambiciosa y con una carrera real como fisioterapeuta. Tiene su propia casa, su propio carro y su propia vida. Cuando nos vemos, es porque queremos, no porque alguno necesite sacarle un provecho al otro. Los metiches defensores finalmente se rindieron cuando se dieron cuenta de que no iba a ceder. Incluso mamá dejó de intentar buscarme después de los primeros meses. Las únicas noticias que me llegan son mensajes ocasionales de Paco, quien parece estar replanteándose su propia relación con mi madre en estos días. Lo último que supe fue que Santi y Valeria terminaron. Resulta que su paranoia no mejoró, y después de que él la acusara de serle infiel con el gerente del supermercado, ella finalmente se hartó. Se regresó a su pueblo a vivir con una prima. Santi se volvió a mudar con mamá, lo cual no sorprendió absolutamente a nadie. Algunas personas nunca aprenden, pero yo sí lo hice. La mejor decisión que tomé en la vida fue alejarme. Mis deudas son menores, mi estrés desapareció, y por primera vez en mi vida, me estoy poniendo a mí en primer lugar sin sentir culpa por ello. A veces tienes que cortar el cáncer por completo para poder sanar.